¿Lo han recibido o no? Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es mirar juntos uno de los temas que tenemos que ver en esta materia es el tema de los motores. Y para eso explicamos lo de magnetismo. Nos queda una partecita que es importante, pero creo que la parte más importante la vamos a sacar de los videos. Por suerte, las animaciones que tenemos allí en esos videos que tenemos propuestos nos van a ayudar a comprender un par de cosas que vamos a comentar ahora, pero que las vamos a reforzar en las clases del martes y del jueves. ¿Bien? Entonces, les propongo que miremos juntos, o que cada uno mire. Vamos a ver si lo que reproduzco yo lo miran. De todas formas, ustedes lo pueden mirar con el link. Bien, así podemos comentar cosas. A ver si se puede. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a entrar al de motor de corriente continua. ¿Sí? A ver, el tema es que este no es un... Así, sí, ahí está. Esperen, acá está, efectivamente, es un link. Sí, señor. Ahí está. Bien. Bueno, ¿están viendo lo mismo que veo yo? No se ve nada, profe. Perdón, discúlpeme. No. Discúlpeme, chicos. Discúlpenme. Les pido perdón. No estoy compartiendo nada, exactamente. Entonces vamos a compartir toda la pantalla. Ahí estamos. Entonces fíjense que yo ingresé al link de motor de corriente continua. ¿Bien? Y teóricamente lo que vamos a ver es eso. ¿Está bien? ¿Bien eso o no? Sí, profe. Bueno, esperen un segundo. Un segundito, porque en realidad se me cambió lo que yo les quería compartir. No hay ningún problema. Está perfecto eso que les envié. ¿Por qué no es motor DC? El motor DC está este. Pero había uno. Motores eléctricos. A ver. Acá está. Este es el que yo quería mostrarles. Este es el que quiero mostrarles. Esperen que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Vamos a ir al... Vamos a cerrar acá. Bien. A ver, vamos a hacer así. Ahí le agregué otro más a lo de motor de corriente continua. Otro link que es a YouTube. Bien. Primero vamos a ver la animación. Quisiera saber... ¿Se escucha o no se escucha? Y se ve, pero no se escucha, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer... A ver, chicos, espérenme un segundito. Un segundo. Bueno, entonces, a ver, ven ahí la imagen de que dice cómo funciona un motor eléctrico, motor CC, ¿está bien? Es un videíto de 10 minutos. Lo vamos a ver cada uno en su computadora. ¿Tienen todos para verlo o no? Sí, profe. Bien, entonces lo que vamos a hacer son las 10:05, 16, bien, son 10 minutos, 10:20. Así tenemos tiempo de mirar algo, 10:20, o si les parece, o 10:25, por la duda que ustedes quieran rever el videíto. Nos vamos a tomar este tiempito para ver cómo funciona un motor de corriente continua y lo vamos a explicar en conjunto. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Profe, ¿ese video lo subió a Classroom? Sí, fíjense que yo le agregué, si bien la pregunta, porque lo agregué después. Fíjate ahora si subís al Classroom, si ves en el Classroom, el motor continuo hay 2 links. Ahí está, ahora me sale el link. Bien, porque no lo había puesto, así que está perfecto la observación que hiciste. Lo agregué ahora, porque se me traspapeló, me olvidé de ponerlo. Entonces, vamos a mirar este videito de YouTube.
que se llama Cómo funciona un motor eléctrico, en particular, chicos, un motor de corriente continua, que si bien es un motor que se usa cada vez menos, es un motor que sirve como base para entender el funcionamiento de un montón de motores. ¿Bien? Entonces, no quiere decir que no se use, sí se usa. ¿Bien? Pero su aplicación tiende a ser cada vez menos porque tiene esto, que ya lo va a explicar el video. Bien, ¿se ve el mouse ahí donde estoy marcando? Sí, se ve. Bueno, eso se llama colector, ¿bien? Que es la parte rotante, miren, de cada una de estas rectangulitos que están ahí se llama delgas, y cada delga sale un grupo de bobina, miren, va conectado. Entonces, esto que rota se conecta mediante estos carbones, eso negro se llaman carbones o escobillas, y estos amarillos son los portaescobillas. Y fíjense que salen con un contacto, eso para pasar de parte móvil a fija, en realidad es así. Entra la corriente por este cable, a través de este terminal y a través del carbón, con la escobilla, pasa el colector, pasa corriente por la bobina y vuelve por acá. Es decir, este sistema colector, que son estos rectangulitos de cobre, con los carboncitos, permiten pasar de la parte fija a la parte rotórica, hacer circular corriente y que salga. Por uno entra y por el otro sale. Bien, eso es un elemento que si bien es ingenioso para entrar y todo, es el punto débil que tiene este motor. El mantenimiento, las escobillas se gastan, el colector se gasta, es un motor que requiere mucho mantenimiento. Entonces ha sido reemplazado por otro. Pero el principio de funcionamiento que ustedes van a ver es importante para explicar un montón de cosas de los otros motores. E inclusive las curvas, digamos, que tiene un motor, que espero van a servir para seleccionar equipamiento, ver cómo le armamos los drives, todo, que eso va a ser más adelante. Esta forma de entender un motor es muy útil, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del entendimiento. Entonces, vamos a mirar este videito y como dije, son las 10, nos vamos a tomar 15 minutos hasta las 25, son 10 minutos de video, y charlamos un poquito acerca de lo que vimos. ¿Les parece? Dale. Yo, de todas formas, yo dejo funcionando como está compartido, no se va a escuchar, pero dejo el video puesto.
Bueno, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, ¿se entendió el video? ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Sí, Julio, te escucho. Vi que dependiendo, o sea, el alambre de cobre que se le pone al, ¿cómo se llama? Sí, al motor. El rotor. Sí. O sea, aprendamos a mencionar cada elemento. Bien, fíjate vos. Ahí está. Claro, el rotor. Rotor coils son bobinas del rotor. Bien. Y en este caso, en este ejemplo, el estator es un imán. Bien, pero el estator también puede tener bobinas. Sí, te escucho. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, una vez había visto un experimento que ya no sé en dónde, que ahí el rotor le habían sacado todo el alambre de cobre y le habían puesto un alambre pero más grueso y así supuestamente andaba como más rápido, con más fuerza. Entonces, según el video, sería cierto eso, ¿no? Sí, sí, fíjate vos que en el video hay una parte. Sí, eso lo explicaba. Exactamente, cuando coloca digamos, reemplaza al imán de adentro, lo reemplaza por una, ahí lo reemplaza por una bobina, y ahí lo reemplaza por lo que se llama una espira. Ustedes saben lo que es una espira. Sí, sí. Espérate que salga la propaganda. Ahí está, ¿ves? Entonces, fíjate. ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Ves que tengo la espira? Bien, una espira de una sola vuelta. Claro. No importa si gira más rápido o menos rápido, no interesa eso todavía. Lo que importa es que gira. ¿Está bien? Claro. ¿Gira por qué? A ver, vamos a explicarlo ahora. Gira porque lo que está ocurriendo, ahí lo explico con dos imanes, digamos, como para las personas que no tienen, digamos, o sea, no conocen mucho. Pero si no, no vamos a poder explicar los otros motores. Fíjate que ahí estaría ese ejemplito. ¿Bien? Bueno, hay una regla que nosotros la sabemos, que es la ley de Lorentz. ¿Bien? En donde el campo magnético va de norte a sur. ¿Está bien? De un polo al otro. ¿Está? Y fíjate, por la bobina, acá está el positivo. Bien, del positivo sale, la corriente entra a esa espira, pasa por acá atrás y regresa. ¿Está siguiendo el mouse ahí, Julio? Sí, 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 entiendo. Perfecto, bien. Y a todos, por supuesto. Entonces, fíjate, del lado del sur, yo tengo una corriente que va hacia el fondo, digamos, hacia adentro, ¿está bien? Y un campo magnético que va hacia la derecha, ¿está bien? Entonces, si vos haces la regla de la mano izquierda, bien, a vos se mueve, en la carga se mueve con una velocidad hacia adentro, ¿está bien? El campo magnético, fíjate, está en el sentido, digamos, norte-sur, ¿está? Entonces la fuerza va hacia abajo. ¿Alcanzan a ver los dedos ahí míos o no? Sí. Bien. Entonces ven, hacia adentro de la pantalla, o sea, dirigido hacia ustedes, va el dedo donde va la corriente. ¿Está? El campo magnético es el del medio, el índice, y la fuerza es el pulgar extendido. Ven que es hacia abajo. Del otro lado, fíjense, el campo magnético sigue siendo hacia la izquierda, está, pero la corriente es saliente de la pantalla, viene hacia mí. Entonces la fuerza es hacia arriba. ¿Está bien? Miren la mano izquierda mía. Sí. Entonces, se forma un par, porque la fuerza de este lado tira hacia arriba, de este lado tira hacia abajo, y por ese motivo, como yo tengo una fuerza con respecto a un eje de giro, es como cuando abro una puerta. A la puerta la hago girar. ¿Bien? Entonces, ese es el principio de funcionamiento. La ley de Lorentz, que está dada por la interacción de estas tres cantidades. Miren, una cantidad es eléctrica, la corriente eléctrica en amperes. Otra cantidad es magnética, que es el campo magnético, que lo hemos explicado la semana pasada. Y esta variable, que es la fuerza, que es una variable mecánica. Entonces ahí se vinculan, es importantísimo, porque ahí se vinculan tres variables. Una eléctrica, como el inicio, el que da inicio a todo es la corriente, fíjense. Yo pongo
una fuente de tensión para hacer circular corriente. Problema netamente eléctrico. ¿Está? Pero en interacción con un campo magnético se transforma en un movimiento mecánico. O sea, yo transformo electricidad, energía eléctrica en energía mecánica, pasando o utilizando, no pasando, sino utilizando además un campo magnético. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer entender. Esto no es un imán, y por supuesto, lo de los polos está todo correcto, la explicación es correcta, pero esta es la causa que está circulando una corriente por la bobina. Entonces, con ese criterio, chicos, este imán que forma parte del estator, fíjense, voy a volver a esta figurita de acá, fíjense que el estator está formado por imanes tal cual estaba el video, y el rotor está formado por bobinas, está todo perfecto. Pero podemos inclusive hacer que el estator, en lugar de estar formado por imanes, ¿sí?, esté formado por bobinas. Entonces vamos a conseguir un poquito más de variabilidad. O sea, vamos a poder hacer más cosas, ¿sí? O sea, ya entendimos el funcionamiento. ¿El funcionamiento qué hace una bobina? Está reemplazando, está teniendo la función de electroimán tal cual como lo dijo el video. El video está muy bien hecho, muy educativo, está perfectamente hecho para que uno entienda primeramente la causa del movimiento. Bien, entonces nosotros reemplazamos en esa explicación del video que está perfecta, hacemos una aclaración y decimos, che, ahí está interviniendo la ley de Lorentz, porque nosotros la conocemos. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, entonces vamos a avanzar un poquitito más. Esa es la regla que dijimos. Fíjense que ese dibujito nos explica, digamos, con un poquito más de detalle. Lean esto para ver qué es lo que es cada cosa. ¿Se acuerdan que entre hierro lo definimos el poquito de aire que hay entre el rotor y el estator? Cuando vimos circuitos magnéticos dijimos, che, ahí hay un pedacito de aire que es inevitable. El colector de delgas. Bien, y acá tenemos, fíjense, un motor un poquitito más real. Observen esto. Vamos a ingresar, miren, ahí tienen, se llama conmutador o delga. Bien, ahí tienen una escobilla, ahí tienen otra escobilla. Tienen las bobinas del rotor, pero miren la diferencia con el ejemplo anterior. El estator, en lugar de ser un imán norte y un imán sur, tiene una bobina, o sea, miren, tiene lo que se llama, el estator tiene algo que se mete para adentro, eso se llama expansión polar, o polo, y bueno, un polo será norte y un polo sur, y miren, está bobinado. ¿Se acuerdan del dibujito que nosotros hicimos de circuito magnético de un motor? Simplemente le hicimos el dibujito nada más, que tenía, nada más que estaba vertical, tenía el polo, el entrehierro, el rotor, el otro pedacito de entrehierro, el polo y todo el sistema magnético, ¿bien? Yo tengo un polo norte y un polo sur. ¿Qué significa? Que al imán de afuera, en lugar de tenerlo con un imán permanente, ese motor existe y se llama motor de imán permanente. Ese motor existe y se llama motor de imán permanente. Podemos reemplazar al imán permanente de afuera por una bobina, o sea, por un electroimán. Acuérdense que el video está perfectamente explicado y nosotros también lo habíamos explicado. Entonces, estamos usando conceptos que conocemos. Nosotros hacemos circular una corriente por una bobina, esta está fija, este se llama el estator, miren, que está colocada, esto es simbólico, esta es la forma que se representa un motor. Miren, esta parte representa al estator, las bobinas del estator. De alguna forma la bobina entra por acá, da vuelta acá y pasa por los extremos, pasa de este lado. No es que los alambres pasan acá. Miren, déjenme hacer un dibujito acá. Fíjense cómo se pasa de un extremo a otro por atrás. ¿Bien? Entonces, no hay ningún problema en pasar por el estator. Fíjense en el dibujito acá Miren, por el estator yo bobino acá, pero cuando tengo que pasar para el otro lado, paso por atrás. Y bobino de este lado. Si tengo comunicada la bobina de este polo con la de este polo por atrás. Digo, por atrás podría ser por acá adelante, sin tocar el eje. Nada más que por acá tengo que rodear la parte más larga del eje. Entonces se comunican por atrás. ¿Sí? Tengo una parte en donde ya puedo pasar un alambre de acá hasta acá. Véanlo bien
bien burdo, sin que toque el rotor. ¿Está? Entonces comunico, hago una bobina, un polo norte y un polo sur, porque yo estoy acostumbrado a ver a una bobina que crea un imán. ¿Está? Entonces, en general, le vamos a llamar el estator tiene bobinas de campo. O sea, crean el campo magnético, por eso se llaman bobinas de campo. Y el rotor o armadura, ¿está bien? Tiene las bobinas del rotor. Y fíjense, tal cual como lo explicó el video, si yo lo quiero ver como la interacción de dos imanes, está perfecto. Y el conmutador, para poder ingresar, conmutador o colector de delgas, para poder entrar de una parte fija a una parte móvil. Necesariamente tengo que tener algo de ese estilo. Una cosa importante es que la corriente cambia de sentido, por eso es que rota, porque si no cambia de sentido, quedaría haciendo esto. Para un lado, el movimiento de vaivén. Como cambia el sentido, eso es lo que le hace girar. ¿Sí? Gira porque siempre se produce que el costado de bobina que va del lado norte tiene una fuerza hacia arriba y el costado de bobina que está del lado sur tiene una fuerza hacia abajo. Si yo invirtiera la fuente, tal como lo explico el video, esta fuerza iría para abajo y esta fuerza para arriba y giraría al revés. ¿Está bien? Pero el conmutador, o sea, esas delgas, lo que hacen es que la corriente siempre de este lado vaya para allá y la de este lado siempre para acá. Entonces siempre hay el mismo par que lo da vuelta. ¿Bien? Si no sería alternativo. Bueno, a ver, un motor tiene una fase de arranque, una fase de aceleración, o sea, cuando la velocidad está cambiando, y cuando alcanza su velocidad. El típico ruido que hace cualquier motor, quieto, bien, un sonido de aceleración, de aumento de velocidad, y un establecimiento de esa velocidad, con un ruido constante. Bien. Que sería lo que se denomina régimen nominal. Es decir, ya se estableció la corriente, se estableció la velocidad. ¿Bien? ¿Por qué digo inversión? Fíjense este detalle. A ver. Acá lo vamos a explicar acá. Miren, nosotros estamos en presencia de un motor. ¿Pero qué dice la ley de Faraday, gente? La ley de Faraday dice que si una bobina, ¿se acuerdan que si nosotros a una bobina al imán lo movemos o movemos la bobina? Cualquiera de los dos efectos, con tal de que el flujo por la bobina cambie. Miren, si la bobina se mueve, el flujo que la atraviesa va cambiando. Entonces quiere decir que a estos extremos de la bobina va a aparecer una tensión. ¿Me siguen o no? Más o menos. A ver, la ley de Faraday. ¿Qué decía la ley de Faraday, chicos? ¿Qué decía la ley de Faraday? La ley de Faraday decía que si una bobina se mueve en un campo magnético, a los extremos de ella aparece una tensión. Menos n por la derivada del flujo respecto al tiempo. Variación del flujo respecto al tiempo. Quiere decir que yo conecto una fuente para que ande como motor, pero esa bobina que gira me genera tensión al revés, que se opone. ¿Se acuerdan de ese menos? El menos de la ley de Faraday que se llama Lenz, el pibe Lenz puso ese menos. Porque esa tensión siempre se va a oponer a la fuente que lo originó. Pero como el motor da vueltas, esa tensión que se genera es más chica que esta y circula corriente. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a escribir una formulita muy importante de los motores. A ver, vamos a escribirla como hacemos normalmente. Vamos a usar un OneNote. Bien, fíjense lo que sucede. Cuando el motor arranca, bien, fíjense, a ver si están de acuerdo conmigo. El circuito del rotor, el circuito eléctrico del rotor de un motor de corriente continua, a ver si están de acuerdo conmigo, es el siguiente. A ver, vamos a dibujar. Bien.
¿Y qué tiene? Tiene una fuente. Está. Y esa fuente alimenta a través del colector, vamos a hacer así, a través de este colector, y a través de este colector alimenta a la bobina. ¿Está bien? A la L. ¿Estamos? Pero la L, esta, gente, miren, continua, pero tiene una resistencia. Lo dijeron ustedes. La clase, lo explicamos, la resistencia, esa bobina está hecha con cobre. No es perfecta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una resistencia. Entonces, tengo un circuito RL alimentado por una tensión continua. ¿Y qué sabemos nosotros de electrotecnia? Bueno, que cuando yo alimento con una continua, la bobina es un cable. Bien, entonces la corriente que se establece, gente, I es igual a E sobre R. Bien, lo vamos a escribir con ahí está. Entonces I es igual a E sobre R. ¿Están de acuerdo? Bien, porque la L es un cable. Desde el punto de vista eléctrico, ya sabemos lo que hace esta bobina. Esta bobina crea un campo magnético que interactúa con el otro y por eso da vuelta el motor. ¿Bien? O sea, es una electroimán, tal cual como lo explico. Pero fíjense, cuando esta bobina gira, entonces cuando la bobina gira en un campo magnético, gira en un campo magnético, aparece a sus bornes una tensión inducida. ¿Se acuerdan que le llamábamos así? Tensión inducida. Y le ponemos la letra E. Bien, vamos a cambiar una tensión inducida variable. Pero le vamos a poner E. Entonces acá vamos a cambiar esta letrita. Vamos a hacer para que no se nos confunda. Ahí está, la vamos a tachar y le vamos a poner B. Bien, entonces, miren, vamos a decir que I es igual a B sobre R. Bien, no cambia nada. Pero ¿qué sucede? Cuando la bobina empieza a girar, gente, a sus bornes aparece una tensión inducida E. Y esa tensión inducida E, la que dijimos recién, la ley de Faraday dice que es proporcional al número de vueltas, bien, y a la variación del flujo, no puedo escribir la letra phi, en el tiempo. Bien, ¿qué se opone? Entonces, a este bornes, acá, a bornes de la bobina, va a aparecer una tensión E que se va a querer oponer a B. ¿Bien? Entonces, la verdadera corriente que circula, gente, no es V sobre R. La verdadera corriente que circula acá, si uno sabe de electrotecnia, dice, bueno, pero la tensión aplicada no es V, es V menos E. ¿Está? O sea, a la tensión que yo aplico, a los voltios que yo aplico, se le resta la tensión inducida. ¿Bien? Ese es el verdadero corriente que circula. Esa E es un cachitito siempre más baja que la B, porque si no la corriente sería cero. Miren, si S es igual a B, da cero. 0 dividido R, la corriente es cero. Se establece corriente, pero no es V sobre R. Es V menos E, porque hay una tensión inducida, ¿está bien? Que eso lo dice la ley de Faraday. Entonces vamos a poner por la ley de Faraday. Vieron que era una de las leyes importantes del electromagnetismo. Bueno, efectivamente, si no lo hubiéramos mencionado, nos daríamos cuenta qué está pasando. Bien. Y a esa tensión inducida suele llamársele, para que se entienda, fuerza contra electromotriz. Ese es un nombre que lo van a ver mucho. Simplemente es eso.
electromotriz. O sea, es la tensión que aparece en la bobina porque está girando en un campo magnético. ¿Bien? Esta bobina no está quieta, esta bobina está girando y está girando en un campo magnético. Entonces aparece la ley de Faraday. ¿Bien? Entonces, fíjense qué importante que es esa expresión. Cuando el motor arranca, la velocidad es cero. ¿Sí? Está parado el motor. Bien. Entonces, ¿qué sucede si está parado el motor? ¿Qué me dice? Bueno, pero si el motor está parado, ese instante en el cual está parado, bien, el flujo no varía en el tiempo porque está quieto. ¿Se acuerdan cuando vimos los dibujitos? La animación del imán moviéndose. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esto vale cero porque no hay variación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que E es igual a cero. O sea, la tensión inducida es cero en el arranque. Entonces, la corriente, miren, la corriente de arranque es igual a B menos cero, ¿está? Sobre R. O sea, la V cuando arranca, la tensión que tiene el motor es más grande que cuando gira. Entonces, esto da la I de arranque, que es mayor a la I de funcionamiento. Normalmente a la corriente de funcionamiento nosotros le decimos nominal. ¿Bien? O sea, la de funcionamiento. O sea, no tengo nada que se le reste, pero en el arranque. Eso explica por qué los motores en el arranque tienen una corriente alta y por eso pegan un tirón. Uno ve que el motor se mueve cuando arranca. ¿Y por qué se mueve? Porque aparece una fuerza grande. ¿Y la fuerza grande por qué aparece? Porque aparece la ley de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, los motores cuando arrancan tienen una corriente de arranque grande porque no hay FEM inducida. No hay esta E no existe. ¿Bien? Entonces, ahí de arranque suele ser la I de arranque suele ser igual, más o menos, ponemos un numerito, 7 veces la I nominal. ¿Bien? O sea que si el motor tiene, a ver, un ejemplo. Un motor de 1 kilowatt. Bien, o sea, 1000 watts. De tensión B igual 220 voltios. ¿Está bien? Vamos a poner 200 voltios para hacer rápido la cuenta. Entonces, ¿a qué es igual la potencia? P, en continua, existe una sola potencia, que es la potencia P. P igual a B por I. ¿Está bien? Entonces, de acá saco que la I nominal, o sea, la de funcionamiento, es 1000 watts dividido 200 volts. Puse 200 volts para que sea fácil la cuenta, chicos. O sea que me da 5 amperes. Bien, entonces, la I de arranque de este motor puede llegar a ser 7 veces esos 5 amperes. O sea, 35 amperes. ¿Estamos? Esa es la explicación de por qué hay a esa corriente de arranque. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos, esperen que estoy mirando otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, bueno, lo que están viendo ahí, ahora sí. Entonces, ahí tendría la explicación de por qué la corriente de arranque. Bien. Profe, Sí, escucho. un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando vos prendes alguna maquinaria, suponete, no sé, una sensitiva, por ejemplo, que se baja un poco la tensión y después vuelve a estar normal.
Porque La el tensión se arranque, baja, exactamente, muy bien el ejemplo, la tensión se baja porque hay una corriente de circulación alta que hace caer la tensión en los cables, porque el cable, ustedes se acuerdan que tienen resistencia. Esa es la explicación. Y eso explica también por qué cuando yo arranco el taladro, la sensitiva, todo lo que tenga en la mano, me pega un cimbrón en la mano. ¿Bien? ¿Es cierto o no? sí, sí. Bien, por supuesto. Mientras el motor es más grande, más lo siento, porque es una corriente que provoca una fuerza. Y nuevamente, ¿a qué se debe esa fuerza? Esa fuerza se debe a la ley de Lorentz. ¿Bien? Ya vamos a explicar los frenados. Por el momento no nos interesa mucho. Acá vemos el tema del arranque. Esa es la explicación que yo les di. Es más fácil porque nosotros conocemos la ley de Lorentz. Bien. Y existen distintos tipos de excitación en los motores de continua. Bien. Yo puedo tener bobina en el estator y bobina en el rotor, conectarlas en paralelo, conectarlas en serie, bien, y eso hace que existan distintos tipos de conexión. No importa por el momento. Hay dos cosas que son importantísimas en un motor. ¿Cómo va cambiando? ¿Qué es lo que es el M? M es el par. El par quiere decir, cuando uno dice la fuerza que tiene un motor está mal. En realidad lo que tiene que decir es el par. El par significa es una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, pero multiplicada por el radio que hay en el centro. Bien, yo cuando quiero abrir una puerta, ¿por qué el picaporte está en el extremo opuesto a la bisagra? Porque lo que se necesita para abrir una puerta no es fuerza, se necesita aplicar un momento, que es una fuerza por una distancia. Lo que abre a la puerta es un momento, es un torque. Torque no es fuerza sola, es fuerza por distancia. Y es la distancia al eje de giro. Por eso el picaporte se coloca en el otro extremo, para que yo, haciendo una pequeña fuerza, multiplicada por el radio de giro, logre un momento que hace abrir la puerta. ¿Bien? Como cuando la corriente es cero, la fuerza es cero, cero por el radio, cero, quiere decir que el momento vale cero. Y a medida que la corriente aumenta, bien, la fuerza de Lorentz aumenta y aumenta el par. Par, momento o par. O torque, es lo mismo. Momento, par o torque. Entonces, el momento que tiene, no va a decir más, entonces fuerza. Fuerza por distancia en todo caso. Y normalmente se le denomina par. Par, torque y momento son sinónimos. Los tres quieren decir lo mismo. Fíjense, el par, que es la palabra que más se usa, la letra M, el par aumenta, fíjense cómo crece M cuando aumenta la corriente. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Fíjense, el número de vueltas se va cayendo. A medida que la corriente aumenta, el número de vueltas se va cayendo. ¿Bien? ¿Por qué razón es esa? Porque la E, digamos, fíjense, la E, que nosotros la escribimos, la E depende de la variación del flujo en el tiempo. Bien, o sea que podríamos decir que la E, la fuerza electromotriz, es proporcional, es una constante de proporcionalidad. Bien, ¿a qué cosa? A la velocidad que tenga ese motor. Bien, o sea, mientras más velocidad tiene, más cambia el flujo en la bobina. Entonces, mientras más velocidad tiene, más E tengo. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a reescribir esta ecuación. O sea, es una constante que depende de la velocidad. Entonces, miren, si yo reescribo. Entonces, vamos a poner así. Esto, vamos a mirar ahora el análisis de velocidad. Con la misma presión. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la corriente es igual a la tensión aplicada, bien, menos, en lugar de poner E, voy a poner K por omega. Bien, donde omega es la velocidad. ¿Sí? Todas son funciones del tiempo. Pero vamos a poner K por la velocidad. Todo dividido R.
¿Sí? ¿Estamos? Reemplacé a E, en vez de decir E menos N derivada del flujo respecto al tiempo, digo K por W. Entonces, miren, si yo acá despejo W, entonces paso multiplicando R por I, bien, de este lado es igual a E menos K por W. Bien, y hago un último paso y digo, a ver si están de acuerdo. K por W pasa al primer miembro, si está negativo pasa a positivo. Bien, entonces es E menos R por I. Pero a mí no me interesa K por W, me interesa W. Bien, entonces fíjense, W es igual a E menos R por I. Bien, pero miren esto. Este K incluye el flujo. Bien, entonces lo vamos a hacer intervenir. Que el flujo es constante, porque si es de un imán es siempre el mismo. No sé cuánto vale. ¿Está? Y le vamos a sacar la T, porque no pusimos ninguna variable de T. ¿Está? Entonces, fíjense, ahí pusimos la palabrita flujo. Bueno, entonces le ponemos K por el flujo. ¿Para qué hicimos eso? Esa constante y aparece por el flujo magnético, ¿no? Entonces, miren, K por el flujo. La letra phi que nosotros usamos en el pizarrón. Entonces, miren de qué depende la velocidad de un motor. La velocidad de un motor, acá le erré en esto, discúlpenme, acá puse la letra E y no va, es la letra B. Porque la tensión de alimentación le pusimos la letra B, no E, para que no se confunda con la fuerza electromotriz inducida. Entonces, fíjense de qué depende la velocidad de un motor de corriente continua. Si yo le doy más tensión fíjense, tengo más velocidad porque aumenta la tensión. Pero cuando aumenta la tensión, aumenta la corriente, entonces hay que ver la relación. ¿De qué más depende? Depende de la resistencia de la bobina. Entonces vamos a suponer que el flujo es constante, es un motor de imán permanente. Bien, vamos a poner así, motor de imán permanente, tal cual como lo dijo el video. Imán permanente significa que tengo un imán, el imán no cambia, es permanente. Entonces, K por el flujo es una constante, o sea, no cambia. O sea, no varía. Bien, no varía para nada. Entonces, miren, W es igual a B, bien, menos I por R o R por I, sobre algo que no varía. Cuando algo no varía, le llamamos constante. ¿Bien? Esa constante. Entonces, miren, la velocidad, gente, ahora nos explicamos por qué un motor, cuando yo le empiezo a consumir corriente, si lo empiezo a usar, le hago que circule corriente. Bien, porque la corriente ¿de qué depende? A ver. No, depende, acá pusimos la expresión de corriente. De corriente de arranque. Bien, pero, miren, ahora vamos a hacer intervenir a la otra curvita. K, un K1, y a este le vamos a poner K2, y a este le vamos a poner I. Y a este le vamos a poner, como hay dos K, a este le vamos a poner un K1. K significa una constante, que no importa cuánto vale. No interesa en lo más mínimo cuánto vale. Lo importante es que eso es para adaptar unidades, ¿bien? Entonces, miren. Ponemos K1, toda la que usamos para el flujo es K1.
¿eh? Todo con K1. Una constante 8, 40, 34, no importa cuánto vale. Sí, sí sabemos que es una constante. Y esta, que es la que acabamos de ver recién. Nosotros vimos recién, fíjense que el par es proporcional a la corriente. Eso sí es importante. Entonces, miren, el par es una constante por I. Entonces, miren, ¿qué significa el par? Cuando vamos a suponer que yo tengo, vamos a hacer un ejemplo simple, una sensitiva, como dijeron ustedes recién, ¿bien? O una amoladora. Bueno, es lo mismo. Cuando yo quiero, cuando aplico mucha fuerza para cortar el elemento que quiero cortar, la pieza que quiero cortar, lo que estoy haciendo es hacer una fuerza en el extremo del disco, o sea, estoy haciendo un par de carga. ¿Cómo hace el motor para dar ese par de carga? Si yo lo aprieto mucho, le estoy exigiendo mucho. Si le aprieto poco, poco. Estoy haciendo un par, porque lo estoy haciendo en el extremo del disco. ¿Por qué el motor corta? Porque aumenta la corriente. Entonces, mira, al aumentar la corriente y la resistencia ser la misma, la de la bobina, a la tensión aplicada, 200 volts en este caso, le empiezo a restar más. Y como el flujo es constante, porque dijimos que es de imán permanente, la velocidad se cae. ¿Sí? Esa es la explicación de estas dos curvitas que acaban de ver acá, que son importantísimas. ¿Sí? O sea, ¿por qué razón el par aumenta con la corriente? Es para poder responder. Si no, no podría responder. Entonces vamos a pegar esta figurita acá. Bien, ella nos explica el motivo por el cual cuando yo pido que el motor haga fuerza, no, el motor no va a hacer fuerza, el motor va a hacer par. Cuando pido un par, el motor reacciona dándome par. Bien, es un momento. Y esa acción es la que explica por qué se me caen vueltas. Es decir, cuando yo le exijo una corriente alta, la corriente, miren, se resta de la tensión. Ahí lo vuelvo a ver. La corriente, miren, se resta de la tensión y por eso es que si este término aumenta, antes tenía 200, supongamos, menos 20, 180. Y ahora tengo 200 menos 50. Tengo 150. Y normalmente, que si tengo 180 sobre una constante y 150 sobre esa misma constante, la velocidad disminuye. ¿Bien? Es el motivo por el cual tengo esta segunda curva que le pasa a todos los motores, no solo al de continuo. Y esta es la razón. Nosotros lo explicamos para el de continuo porque es muy simple. Bien, estas son dos curvitas muy importantes. Miren, ambas dicen qué pasa con determinadas variables cuando aumenta la corriente. Cuando yo requiero de par, o sea, cuando yo le pido al motor que haga par porque le pongo carga, aumenta la corriente. Pero al aumentar la corriente, el número de vueltas se cae. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, esa es una explicación muy sencilla. Bien, después ya vamos a ver este tipo de conexiones, pero miren, ya los anticipamos. A ver, porque lo podemos tratar ahora. Esta es la forma en que se simboliza. Y miren esto. Yo alimento con la red, con el positivo. Miren, ¿qué tenía que hacer con el positivo? Hacerlo pasar a través del colector, pasar por el rotor y volver al negativo, ¿sí? ¿Y qué era el rojo y el azul? Un imán permanente. Yo no tenía que llevarle corriente a eso. Pero ahora miren lo que voy a hacer. Lo voy a llevar en paralelo. Miren cómo está el rotor. Está en paralelo con las bobinas del estator. ¿Ven? Que fíjense. Miren, entra el azul. Bien, se bobina acá y se conecta a la otra. Bien. ¿Se acuerdan que vimos cómo si entraba por derecha, entraba por izquierda? Bien. Bueno, entonces por la regla de mano derecha, envuelvo para un lado al otro, hay un norte y un sur. Las líneas de campo salen de un lado y entran al otro. ¿Cómo creé el imán rojo-azul? O sea, este norte, en lugar de tenerlo con un imán permanente, lo tengo con
una bobina. Bien. Este dibujito, gente, es esquemático, pero yo prefiero que ustedes lo completen. ¿Sí? En realidad está bien que sea así. Está todo bárbaro. Para explicarlo. Bien, pero recuerden esto, no se olviden porque ahí parece que el norte y el sur aparecieran de la nada. Y un imán es indivisible. Bien, entonces, lo que nos está faltando, no nos falta, simplemente no olvidarse. Bien, ¿se acuerdan que es este? No, esto no es. Esto es cualquier cosa. No va esto. Porque no está lo que yo les pasé a ustedes. No, porque esto no es lo que yo tenía. Ahora sí. Clase electromagnética. Sí, acá está. Miren, en realidad no se olviden de esto. Fue lo que dijimos en la última clase. ¿Cómo es el circuito magnético de un motor? El circuito magnético de un motor es este. Bien. Entonces, tengo el norte, tengo el sur, pero ese norte y ese sur no están solos. Miren, se cierran a través de la parte circular, porque si no, estaría un polo norte, se contradeciría, no hay, es indivisible un imán. Bien. Entonces lo vamos a copiar para que se entienda. Esto es equivalente. En realidad es así, como sigue acá. Bien, entonces lo vamos a pegar acá. Bien, la parte roja, primero vamos a hacer así y a ver si lo podemos rotar. A ver si me deja rotarlo. Gira, sí señor, gira 90 grados a la derecha. Sur, norte, no, a la izquierda. No, a la derecha, bien digo. Ahí está. ¿Está? Entonces, a ver. Saquen esa base, no lo tengan. Fíjense, acá tienen el polo norte, ven que el flujo va para allá, acá va el polo sur, acá está el rotor, pero miren, le está faltando completar todo con el estator. ¿Está bien? Entonces, este sería el polo rojo. Bien, o sea, el polo norte es todo esto. ¿Está? Y el polo sur es todo esto. Para ser consistente, digamos, con... No, no voy a entender el dibujito. ¿Estamos? O sea, ahí está el polo sur, el azul. Ven que se cierra, se juntan los dos polos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, te entiendo. Bien, perfecto. Entonces, miren, para eso explicamos lo del circuito magnético para decir, ¿y esto cómo se comparte? Se comparte como estudiamos el circuito magnético. No hace falta sacar ninguna cuenta, salvo el problemita que propusimos. ¿Sí? No más que eso. Bien. ¿Qué nos quedó por ver entonces? Que acá tengo armado el electroimán, el imán, perdón, discúlpenme, el imán lo tengo armado con bobinas. Entonces, miren, con las expansiones polares yo le hago pasar la bobina. ¿Está? Bueno, existen varias formas de hacerlo, ya van a ver por qué. Esa conexión, fíjense, está el circuito del rotor, miren, el del rotor, está en paralelo con el estator. Esa conexión se llama shunt. ¿Bien? La conexión shunt está en paralelo. Ya la vamos a dibujar bien, más fáciles que acá. ¿Bien? No hagamos mucho detalle. Hay otro, miren cómo está este. ¿Bien? Miren cómo está este. Esta conexión es serie. Mire, entro por la red, paso por la bobina, armo el imán, pero mire, la salida no la mando al negativo, la hago pasar por el rotor. ¿Está? Entonces, esta conexión es la conexión shunt.
Entonces, esta sería, dijimos, conexión paralelo. O conexión shunt, como normalmente se le llama. Esta conexión de la que yo ahora vimos recién se llama conexión serie y tiene al rotor, la bobina del rotor, conectada en serie. Bien, entonces, miren, el motor, las bobinas son las mismas, todo, hay que ver si lo permite. Está, pero tengo conectado en serie. ¿Estamos? Y hay una tercera conexión, que vamos a ver si aparece allí, que es una composición de las dos. Conexión compuesta, más conocida como compound. Entonces, a ver, lo voy a buscar. Si está, la ponemos. Entonces, fíjense que esta conexión, miren, entro por la red, tengo la bobina, miren, está, tengo el estator tiene dos bobinas. Miren, la más grande, empecé acá, positivo, pasó por la bobina grande y volvió negativo. ¿Sí? Está conectada directamente a la red, es como el shunt. Pero hay una partecita más chiquita, miren, que está ahí, pero pasa por la conexión serie. Si tiene las dos conexiones, el estator tiene dos bobinas. Una preponderante, que se conecta en shunt, y una chiquita que se conecta en serie. ¿Está bien? Esa es la conexión que se conoce como compound. Bien, entonces lo sacamos de acá. Los dibujitos son más que claros. Ahí tenemos la otra conexión. Bien, ahora. Sería como un mixto, por así decirlo. Como un profe. mixto, exactamente, sí señor. Sí señor. Muy bien la aclaración. Como un mixto. Entonces, miren. Esta forma que nosotros explicamos acá, bien, del par y de la velocidad, en realidad es para este motor. Bien, es para el motor. A ver, vamos a ver si podemos bajarlo un poquitín. A ver, vamos a seleccionar con lazo, a ver si me da bola. No. Tengo que agarrar total esto. Entonces, a ver si lo podemos agarrar todo. Bueno, no importa. Vamos a hacer así. Esa conexión es paralela. Bien, todo entero. La conexión serie, gente, tiene una particularidad, que son sus curvas. Miren, la del par no crece linealmente con la corriente, crece, pero crece parabólicamente. Y la velocidad no se cae como una recta, sino que se cae violentamente. ¿Está? O sea, la conexión serie tiene estas características muy particulares de curva tensión-corriente. Bien. Entonces lo vamos a poner al lado del serie. ¿Está? Y la conexión compound que no le dibuja, tiene como una combinación de estas dos. ¿Bien? No las dibujó, está, pero las vamos a poner nosotros. Es como, miren, es como esta. Es como esta. O sea, es como la paralelo. Bien, pero un poquitín más pronunciada. Es decir, tiene como rasgos de la otra. Bien, en realidad es un cachitito así. Y acá tiene como este rango que es así.
Bien. O tiene una versión o sea, se cae para abajo o para arriba, o el número de vueltas, miren, se eleva, o sea, tiene características del serie, no tan pronunciadas. ¿Por qué? Porque hace que esta bobina, de acuerdo a cómo esté bobinada, reste flujo o aumente el flujo. Bien, ya tiene curvas parecidas al paralelo, un poquitito desviadas hacia arriba o hacia abajo, según estas bobinas se conecten en contra o a favor. Bien, ¿qué hace que se conecten en contra o a favor? Bueno, miren la velocidad. La formulita de velocidad me queda re claro. La fórmula de velocidad, el flujo está dividiendo. Entonces, si yo lo disminuyo el flujo, indudablemente que la velocidad va a aumentar. Bien, si yo una función le cambio el valor del denominador, se lo achico, el valor total da más grande. Tengo 10 caramelos, lo dividí en 5, le tocaba 2 a cada uno. Ahora divido por 2, le toca 5 a cada uno. Bien, o sea, aumentó el resultado. Así de simple porque es lineal. Bien. Bueno, ahí tendríamos todos los detalles, digamos, lo más importante de lo que es curvas. Velocidad, a ver, nosotros le pusimos a esto, acá viene N, es la palabra que más se usa. Entonces, para que quede claro, vamos a poner así, miren, donde W es velocidad. O N. W en realidad es omega, profe, o es... Exactamente, sí señor, sí señor. O N, ¿por qué, gente? Porque N es la palabrita que se usa para las RPM. ¿Está bien? ¿Está? O sea, W se usa cuando W se mide en radianes sobre segundos. Bien, como se ve una velocidad en el sistema internacional. Bien. O la letra N, que significa en RPM. Entonces, fíjense, la mayoría de las curvas de los motores, N no está la velocidad no está en radianes sobre segundo, sino que generalmente va a estar en RPM. ¿Está bien? Pero es lo mismo, gente. Hay una conversión, desde ya les digo, para que se entienda. Vamos a poner acá. Esperen que se me está... Ahora sí. Vamos a decir que 1500 RPM equivalen a 157 radianes sobre segundo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto sale 1.500 pesos? Bueno, $157. ¿Bien? Esa sería la conversión. Después digo, bueno, tengo $20, ¿cuántos pesos son? O tengo 2.000 pesos, ¿cuántos dólares son? Ojalá, profe. O sea, esa sería la unidad de conversión. Cuando un motor gira a 1500 RPM, quiere decir que está girando a 157. ¿Está bien? Bueno, cuando gira a 3000 el doble, 157 por 12, 314. ¿Estamos? Bueno, con esto damos un pantallazo. Fíjense que las ecuaciones no son raras. Aparecen 3 variables, una que es eléctrica, o 2 que son la tensión y la corriente. Una que es magnética, que es el flujo, o el campo, y una que es mecánica, 2 que son mecánicas. Una que es el par, no la fuerza, sino el par, o sea, la fuerza de Lorentz multiplicada por el radio, del par, por eso gira. Y aparece la velocidad angular, o la velocidad, que puede ser medida en radios por segundo o en RPM. ¿Bien? Ahí sí, cuando uno dice más fuerza, no, más par. Cuando dice, che, la velocidad aumenta y disminuye, bueno, acá estaría en esto que acabamos de hacer nosotros ahora. Bien. Se explica cuando un motor, por qué aumenta, por qué disminuye. Fíjense en el motor serie, cómo se cae abruptamente la velocidad con la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que yo le pido al motor pasa por el flujo. Entonces el flujo aumenta considerablemente cuando yo le pido. Y miren, el flujo está dividiendo. Por eso la velocidad se cae. Bien. Y el par crece.
porque el flujo depende de la corriente. Cuando yo le pido mucha corriente, el flujo crece, entonces el par aumenta. O sea, es un motor que tiene mucho par, el serie, ¿está? Y se cae en vueltas. Este motor es el que se usaba en las excavadoras. Cuando se usaban los motores continuos, tiene mucho par. Cuando el motor está clavado en la excavadora en el piso, bueno, y no se quema. ¿Bien? Está con velocidad cero y tiene el máximo par. Por eso sirve para hacer muchísimo par en velocidad baja, casi nula. Está en los motores de antes. No se usan más estos motores para eso, para esas cosas de potencia, pero estos motores sí se usan para posicionadores, por ejemplo, de precisión. Bien, ¿se entendió lo que explicamos, chicos? Se entendió, profe, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, le vamos a poner un título a esto, que es motor de corriente continua o motor DC, para que sea lo mismo. Y esto entonces lo vamos... Fíjese que creo que el coso de texto que puso está tapado por la imagen de abajo. Bueno, bárbaro. Ahí lo corregimos. Un segundito. Me dijiste entonces que el texto que puse, ¿cuál es? El de arriba de todo, el más extenso. Donde El más- explica la IA arranque, todo eso. Creo que está No. tapado por esas dos imágenes. ¿O no? Ah, no. Pensé No. que estaba tapado. No, pero está bien que lo hayas dicho para que. Para que entonces lo vamos a aportar de vuelta. Porque lo que pasó fue que se me movió de lugar. Y no va acá. Así lo podemos tener nosotros. Esto va en C. Esto va en ITEC. ITEC 2025. Electrotecnia 1. Clases. Bueno. OneNote. Ahí está. Entonces después se los comparto esto. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, con esto entonces tenemos un pantallazo de algo que nos interesaba. Todo eso que vimos, que nos tuvimos que bancar un poquitito de teoría, fue para entender básicamente cómo funciona un motor, porque a mí me interesa el motor variable la velocidad y quiero ver que tenga par, o sea, que se banque cuando le pido par, que responda. ¿Bien? Y hay una formulita que no pusimos, chicos, para terminar y que es súper importante, y que es la siguiente. Vamos a poner así, relación par potencia. O sea, par y potencia no es lo mismo. Entonces vamos a decir que la potencia P es igual al momento o par por la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se mide la potencia? ¿En qué se mide la potencia? Se mide en watt, ¿no es cierto? M se mide en watt. Es igual a M, que se mide en newton por metro, por la velocidad, que se mide en radianes sobre segundo, y si la tengo que medir, si la tengo en RPM, la paso a radianes sobre segundo. ¿Bien? Entonces ahí estaría la expresión matemática, quizás la más importante de todas. ¿Está? Porque esta me dice cómo relaciono los watts con el newton por metro. Es decir, yo puedo tener un motor que tenga mucho par, poca velocidad, entonces va a tener poca potencia. Mucho par y mucha velocidad va a tener mucha potencia. ¿Bien? No es lo mismo par, que es M, que potencia. No es lo mismo que tenga mucha, ya no decimos más fuerza, mucho par. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la retroexcavadora. ¿Bien? La retroexcavadora requiere mucho par, no requiere velocidad. Entonces, la potencia no es mucha, lo que requiere es de par. Esto es como cuando tenemos la caja de cambio en el auto. ¿Bien?
Vamos utilizándola para lograr distintos pares. Bien. Bueno, con esto, ahí vamos a poner. Ahí está. Esta es la relación más importante, chicos, por eso la subrayo. Bien. Y a medida que vayamos usándolo, vayamos mencionándolo, vamos a ir teniendo en cuenta estas cositas que son importantes para no cometer errores. Y ahí están los tipos de conexión. Bueno, lo vamos a grabar. No se vayan. Así lo hacemos juntos y no me olvido de esto. Entonces, ahí está. Lo reemplazo y listo. Bueno, ¿estamos, gente? Estamos, profe. Una cosa que les quería comentar es con respecto al tema de lo que es el examen. Bueno, hay gente que aprobó, hay gente que promocionó y hay gente que tiene que recuperar, ¿bien? Dado que las recuperaciones son simples, digamos, no van a ser para nada complejas, una de las cosas es que a la gente que tiene que recuperar le vamos a agregar una pregunta más en el segundo parcial. ¿Está bien? Bueno, a ver, decidamos juntos hoy cuál va a ser la fecha del segundo parcial. Va a tener que ser un lunes. ¿Está hablando del recuperatorio, profe, o del segundo? El parcial y recuperatorio. O sea, a la gente que tiene que rendir recuperatorio lo va a rendir en el segundo parcial. Le vamos a tomar una pregunta más, una o dos preguntas más, referidas a la parte de circuito resistivo. ¿Bien? Porque si saben hacer el de corrientes alternas, porque el de continuo lo saben hacer. ¿Está bien? Entonces, la gente que tenga que rendir recuperatorio, ya sea porque aprobó y quiere promocionar, o porque reprobó y lo tiene que rendir obligatoriamente, en ese segundo parcial vamos a incluir las preguntas del primer parcial. Vamos a pedir ese lunes, le vamos a pedir a David ese lunes, y la fecha que yo sugiero, que es prácticamente la que va, es la del 23. ¿Por qué? Porque nosotros terminaríamos en esta semana, la comisión de mañana y la comisión del jueves, bien, daríamos la parte de motores de alterna y nos quedaría el lunes que viene, 17 y 19, para completar los temas que nos quedan. ¿Bien? Es una cosita muy simple, o sea, llegaríamos bien. Tienen toda una semana para estudiar, entonces sugiero que el parcial lo pongamos el día 23, si les parece. Profe. Sí. Tendría que hablar con David porque me parece que el 23 hay un grupo que tiene que exponer un trabajo. Bueno, entonces por eso lo estoy hablando. Tendré que hablarlo porque a lo mejor él, digamos. Bueno, entonces de no ser así, chicos, si les parece, rendimos todos el jueves 26, le pedimos la hora a alguien. Por eso lo hablo con ustedes, porque ustedes saben, ustedes tienen otras materias, entonces estamos coordinando a ver qué materia puede. Está bien lo que has dicho vos, que es el 23 rendimos, bueno, entonces vamos a tener que correrlo. Si les parece, rendiríamos entonces el jueves 26, ¿todos pueden o no? Están los de las dos comisiones, así que... Creo que sí. ¿Les queda cómodo? Bueno, entonces vamos a hacer así, chicos. Vamos a poner fecha tentativa 26, ya estamos a 9. Esta semana decidimos con todos los profes si el 26 no incomoda a nadie y si no se superpone con algún otro parcial que esté cerquita. Entonces me parece que el 26 sería el día adecuado porque lo estamos viendo entre todos, ¿no? ¿Les parece? Dale. Bueno, yo lo propongo entonces el 26 y ustedes lo hablan con todos los profes para ver si queda entonces para esa fecha. Listo, gente. Nos estamos viendo. Bueno, profe, nos vemos. Ahí les comparto las cosas que digo. Hasta luego. Dale. Hasta luego.